Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Marco Vega, soy el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas y quisiera darles la más cordial bienvenida a cada uno de los participantes que están hoy día conectados en esta actividad. Este conversatorio que hemos preparado sobre un tema de gran relevancia en nuestra sociedad y que lleva por título Incumplimiento de la obligación alimenticia por parte de los alimentarios. Quiero saludar muy especialmente a nuestras autoridades universitarias, estudiantes, académicos y a nuestros expositores del día de hoy, a la profesora Alicia Castillo Saldías, al magistrado señor Sergio Álvarez y al profesor Álvaro Fuentealba, a quienes posteriormente presentaré de manera más completa, y también al señor decano de la Facultad de Comunicaciones de nuestra universidad, Mauro Lombardi, Mauro, quien nos va a acompañar dirigiendo este conversatorio. Reflexionar sobre las condiciones que promueven el incumplimiento sistemático de la obligación de pago de alimentos y qué medidas se pueden adoptar en nuestro ordenamiento jurídico para asegurar un mayor resguardo de este derecho fundamental es el motivo de esta reunión. Este gran tema surge de un contexto en que primero la pandemia y luego la crisis económica consecuente que estamos viviendo aún, y luego la publicación de la ley 21.248 y la gran polémica que surgió a partir de las retenciones que se podían practicar a los retiros de fondos previsionales de los alimentantes, dejó en evidencia una realidad que probablemente era necesario observar con mayor detalle y que probablemente impacta en la vida de cientos de miles de familias. Esto provocó la iniciativa de nuestra académica y nuestra directora de escuela, Alicia Castillo, a desarrollar este tema, primero en una columna en un medio de comunicación, donde ella ya enuncia las preguntas que dan pie a esta conversación y que señalaba, y cito, que es inevitable preguntarse por qué en Chile los obligados al pago de la pensión de alimentos simplemente no pagan, o qué se hace necesario para regular de manera más efectiva este incumplimiento. Esas fueron las preguntas iniciales de Alicia que dieron origen a este ciclo de trabajo en el que esperamos hacer una propuesta como institución, como universidad, a mejorar la situación de cientos de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y que se ha visto reforzada también por el respaldo y el interés de toda nuestra comunidad, especialmente de nuestra Casa Central y de nuestra rectora, la señora Pilar Romaguera. Sin extendernos mucho más, porque nuestros expositores podrán dar una mejor presentación del tema de fondo y podrán motivar una discusión y una conversación, que es la invitación que estamos haciendo en este conversatorio. Quisiera pasar a presentar brevemente a cada uno de los que nos acompañan hoy. Iniciando por la profesora Castillo. Alicia Castillo es abogada de la Universidad de Chile, es directora de nuestra Escuela de Derecho, magíster en docencia universitaria, árbitro de la Cámara de Comercio de Santiago y una experta referente en materias de familia, con múltiples artículos y libros publicados en su especialidad. Nos acompaña también el magistrado señor Sergio Álvarez, quien es abogado de la Universidad de Chile, magíster en ciencias jurídicas, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la carrera de Derecho de la Universidad de Tarapacá y ha sido juez de familia de Arica, cargo que desempeña hasta el año 2008 y actualmente ejerce el cargo como juez oral en lo penal en la ciudad de Arica. Nos acompaña también el abogado señor Álvaro Fuentealba, quien es profesor asociado del Departamento de Ciencias del Derecho de la Universidad de Chile, director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias Jurídicas y magíster por la Universidad de Chile y que actualmente se encuentra cursando estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Álvaro tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector público y privado y es miembro del estudio Arteaga y Fuentealba. Y también nos acompaña, como lo mencioné, el señor decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes de nuestra universidad, el destacado periodista señor Mauro Lombardi, quien conducirá esta conversación. Muchas gracias. Tenemos un problema, parece, con el sonido. Sí, con el audio. Sí, tenemos un problema con el sonido del decano. Decano, ¿está ahí todavía? ¿Nos escucha? Quedamos ahí a la espera de todas maneras y agradecido de la invitación del decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad de las Américas, don Marco Vega, y darle la bienvenida a nuestros panelistas, a nuestros expositores. Ya fueron presentados ellos con sus respectivos currículum, y yo quisiera partir digamos, con Alicia Saldívar, con Alicia Castillo, perdón, quien va a ser la primera de nuestras expositoras, y mencionando un poco las cifras también que se rodean. De pronto, no sé si uno tenía conciencia probablemente de la dimensión del problema de lo que estamos hablando, pero es solo mencionar que más de 300.000 millones de pesos quedaron retenidos por concepto de deudas por pensiones alimenticias. O sea, realmente era mucho el dinero que se debía. Se habla de 516.000 escritos que se presentaron solicitando la retención. De ellos hay 326.000 medidas cautelares, 236.000 posibles deudores. La verdad es que cuando uno mira esto, uno se sorprende de la dimensión del problema. Y probablemente eso también conlleva a que mucha gente hoy día esté interesada justamente en este conversatorio. Y vamos a partir entonces escuchando la primera exposición sobre el tema de la destacada abogada, directora de la Escuela de Derecho de la UDLA, la señora Alicia Castillo. Alicia, tienes la palabra. Bien, muy buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien. ¿Mauro se escucha? Se escucha perfecto. Perfecto. Bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Agradezco especialmente las palabras de bienvenida. La referencia a lo que dijo el decano es exactamente cuál es la génesis de que estemos hoy día todos reunidos reflexionando en conjunto. Y tiene que ver precisamente con la inquietud que se produjo luego de que el 24 de julio se autorizara este retiro de los fondos de las cuentas de capitalización de cada persona, y que llevó precisamente a que las personas pudieran reclamar aquellos alimentarios que no habían sido cubiertas sus pensiones de alimentos. Lo que, sin perjuicio de que el Poder Judicial se esmeró muchísimo por incluso establecer ciertos mecanismos rápidos que en definitiva pudieran salvar esta situación, tal como señalaba Mauro con algunos de los datos duros, digamos, y que tienen que ver con la cantidad de demandas y con esta explosión de trabajo, algunos funcionarios de familia y otros que estén conectados se van a sentir muy identificados porque su trabajo se duplicó o se triplicó inclusive. Yo tengo un pequeño dato en relación con lo que informó la Corte Suprema. Llegaron más de 420.000 solicitudes en el mes de agosto. Piensen que esto fue el 24 de julio que surge esta posibilidad de hacer el retiro. Entonces, tal como decían anteriormente quienes me han presentado, esto nos obliga como academia, nos obliga como universidad a reflexionar. Y en realidad mi presentación es solamente dar un poco el contexto para dejar hablar a los expertos, porque precisamente está claro que lo que tenemos no funciona. Si efectivamente las pensiones de alimentos fueran pagadas oportunamente como corresponde, no se habría dado esta explosión en los tribunales de familia, en que evidentemente hay tantos alimentarios que están requiriendo por el cumplimiento de una pensión de alimentos que debiera ser algo natural. Simplemente y para contextualizar, y dado que tenemos un público que es absolutamente heterogéneo, los estudiantes de Derecho y evidentemente los que somos abogados ya hemos estudiado lo que son los alimentos, pero no solamente hay abogados conectados, entonces solo yo les voy a dar un poco el marco teórico de lo que existe, de lo que hay, el marco teórico y práctico de los alimentos, y un poco el inicio de lo que son las medidas actualmente vigentes para dar el pase a los expertos para que nos induzcan un poco o nos ilustren un poco en torno a ciertas medidas, a lo mejor la realidad en otros países, qué es lo que se puede hacer frente a esto que nos lleva evidentemente a una reflexión académica. Ahora, hay un constitucionalista, que es el caso de Álvaro Fuentealba, más que nunca sabemos que hoy en día está el concepto de reforma a la Constitución y que ya estamos hablando directamente de una nueva Constitución y los temas que hay que incluir, llevan a la obligación, en mi parecer, como directora de una escuela de Derecho, de que la academia se pronuncie. Y allí es donde efectivamente lo que nosotros pretendemos es no solamente quedarnos en la reflexión de un seminario que dure una hora, sino que nosotros como universidad queremos hacer un trabajo más serio, invitando a más universidades, precisamente para propuestas concretas asociadas a la modificación de los sistemas que existen. Eso como un marco general, digamos, dentro del cual es el objetivo, que es aquello que nos ha motivado. Entonces, por un lado tenemos la visión constitucional y por otro lado tenemos a nuestro invitado Sergio Álvarez, que tiene una
vasta trayectoria tanto en materia de alimentos como en materia de penal. Y esa ambivalencia es muy importante, porque evidentemente que la experiencia de un juez de familia, por un lado, pero también haberse desempeñado en el ámbito penal de ciertas figuras que efectivamente algunos sugieren que pudieran ser incluso penalizadas dentro de lo que es el contexto del incumplimiento, también nos lleva a necesariamente ver qué se podría aplicar y qué no, y abre el espacio a la conversación. Si nos vamos al marco teórico y normativo de los alimentos, sabemos que el concepto de alimentos va mucho más allá de lo que evidentemente dice la palabra. Yo les podría citar muchas definiciones doctrinarias, que no es el caso hacerlo, pero sí sabemos que la noción de alimentos nos lleva a aquella obligación que pesa sobre el alimentante en relación con los alimentarios señalados en la ley, en el Código Civil, artículo 321, pero que no surge tan simplemente porque en el Código Civil se les ocurrió regularlo de esa forma, sino que evidentemente hay principios detrás, hay derechos, hay garantías, y lo principal está evidentemente el derecho a la vida, está el derecho al nivel de vida adecuado, está el respeto al principio de igualdad ante la ley, está el respeto al principio del cónyuge más débil, los requisitos del derecho de alimentos están relacionados un poco, yo esto lo extraje de diversos autores que como que hacen esta reflexión preliminar para saber cómo llegamos a establecer que se deben alimentos. Y en ese contexto es donde tenemos que ir inmediatamente a la noción de qué pasa cuando no se cumplen los alimentos. Sabemos que quienes pueden demandar alimentos son aquellos que se encuentran enumerados en el artículo 321 del Código Civil, y ustedes ven como figura más frecuente, evidentemente, aquella mamá que está pidiendo alimentos para sus hijos, o en el contexto de los cónyuges que le piden alimentos unos a otros. Esta es la figura más frecuente y se desarrolla esto a través de los tribunales de familia, evidentemente, porque desde hace un tiempo ya tenemos tribunales especializados donde efectivamente se tratan estas materias, y en realidad antes de analizar las normas de cumplimiento propiamente tal, debemos hacer una mención a una ley del año 2008, que es la ley 20.286, que introduce un artículo segundo a la ley 19.968, en que les da una nueva función a los tribunales de familia en el numeral quinto. Y la función dice exactamente que deben velar, la leo, por el cumplimiento que da la particular naturaleza de los procedimientos establecidos en la ley, desarrollará las gestiones necesarias para la adecuada y cabal ejecución de las resoluciones judiciales en el ámbito familiar, particularmente aquellas que requieran el cumplimiento sostenido en el tiempo. ¿Eso qué significa en términos simples? Significa que si la ley va a dar mecanismos para asegurar el cumplimiento de los alimentos, los tribunales de familia deben velar porque esos mecanismos sean efectivos y se cumplan. Entonces, reflexionemos y partamos con una primera reflexión. Tenemos un hecho concreto, que es que en julio del presente año se dio la posibilidad de que todos retiraran el 10% de los fondos de la AFP. E inmediatamente vimos todos en las noticias unas filas interminables y tenemos el dato de 420.000 personas que estaban requiriendo el pago de las pensiones de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Esas pensiones de alimentos no se habían cumplido. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que da la ley? La ley da premios personales. Todos aquellos que nos estén viendo y que estén en uno u otro rol, saben que cuando no se les ha cumplido la pensión de alimentos, ¿qué pueden hacer? Solicitar orden de arresto. Se solicita una orden de arresto, que puede cambiar de arresto nocturno, luego arresto efectivo, y efectivamente no les voy a entrar al detalle, lo que se hace en cada caso no es el lugar, pero sabemos que existe esta posibilidad de hacer una liquidación de lo que se debe y dentro del contexto del procedimiento judicial arrestar a quien no cumple la obligación. Se puede también establecer una retención judicial del impuesto a la renta, por eso es que efectivamente aquellos que trabajan en los tribunales de familia saben que cerca de las fechas en que ya comienza la devolución de impuestos hay una demanda cuantiosa y considerable solicitando que efectivamente se cumpla con esta obligación. Está también la suspensión de la licencia de conducir, está la retención judicial por parte del empleador, entre otros, que tiene que ver un poco con la forma en que se pagan los alimentos. Las medidas en la ley están. Está el contexto incluso de lo que es un juicio ejecutivo en materia de alimentos. Pero si nosotros vamos a preguntarle a aquellos que trabajan en los tribunales de familia, ¿cuántos juicios ejecutivos realmente se tramitan? Muy poco. Existen medidas, nos podrá dar, el juez penal nos podrá dar el detalle de las mismas, medidas que están asociadas un poco a penalización de ciertas conductas que están vinculadas a ciertas omisiones, por ejemplo, en el contexto de una demanda de alimentos,
en que ustedes saben que cuando uno demanda los alimentos, es obligación del alimentario, del alimentante, establecer cuál es su realidad económica. Tiene que hacer una declaración jurada asociada a su patrimonio. Y efectivamente el falsear los datos conlleva a aquellos que hemos litigado a la posibilidad que uno le advierte o a los clientes o a la contraparte, según sea el caso, que tengan una sanción penal. La pregunta es, ¿se aplica la sanción penal? ¿Realmente son sanciones penales que están solo escritas en la ley o a la larga son efectivas? Entonces, el objetivo fundamental de juntarnos el día de hoy para poder reflexionar es dar una mirada que tiene que ver con el ámbito constitucional, con la realidad de lo que existe en los tribunales de familia y con el ámbito penal, precisamente con una intención de construir y de buscar y llegar a conclusiones en que podamos, tal vez mirando la realidad de otros países, pensar seriamente en implementar algunas medidas que puedan ser efectivas para el cumplimiento de las pensiones alimenticias. Eso es. Muchas gracias, directora Castillo. La verdad es que muy interesante y muy ilustrativa también la presentación que nos ha hecho, porque nos da la idea de que la ley tiene contemplado todos los elementos que se pueden ocupar en esto. Y la pregunta, y se la traslado al magistrado Álvarez, si está todo esto, magistrado, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos más de 400.000 solicitudes? Es decir, si la ley establece todas estas cosas, en su experiencia, ¿qué nos puede decir respecto a este tema? Bueno, primero, un gusto estar acá compartiendo con ustedes, con Alicia, con Álvaro, con el decano y con el otro decano también, don Mauro. Y saludar a los que están escuchando. Sin duda que esto es un tema complejo y que genera un gran conflicto social. Esto es un tema, a diferencia de otros problemas jurídicos, aquí esto es un problema que afecta directamente a las personas en el día a día. Y creo que es necesario sentarse, como en esta instancia, para de distintas miradas poder encontrar soluciones o puntos en común, y también creo que es muy importante definiciones. Definiciones jurídicas para los que nos dedicamos a esto, pero también definiciones sociales para los que necesitan alguna solución práctica para esto. Como bien decía Alicia, esto se enmarca principalmente en la necesidad de que se cumplan efectivamente las obligaciones de pagar pensión de alimentos. Y hay que reconocer que en los últimos años, por lo menos 10 años, el legislador, si bien de forma absolutamente inorgánica, ha ido creando ciertos apremios especiales que permiten, en definitiva, algún cierto incentivo a cumplir con estas obligaciones de pensión de alimentos. Se incorporó, por ejemplo, la prohibición de obtener licencia de conducir, etcétera, arraigo, se fue buscando otra alternativa, pero también, como esto es poco pensado, salen soluciones momentáneas, soluciones que son como la retención de parte del 10% que la gente retira de su fondo de pensión, que eso es una solución del momento, pero no es un tema profundo. Existen otras legislaciones comparadas, por ejemplo, como la Argentina, en que ha tenido cierto éxito, que antes de pedir un crédito bancario o obtener cualquier trámite como licencia de conducir, patentes comerciales, se pide un certificado de registro de deudores de pensión de alimentos. Y si alguien está en ese registro, no puede acceder ni siquiera a ciertos préstamos. Y ahí es importante también conversarlo un poco con Álvaro, que claro, esto puede afectar otros derechos y garantías constitucionales. Estamos a lo mejor en una colisión. Pero lo que a mí me interesa un poco hablarles es que, si bien tenemos claro que existe cierta carencia frente al cumplimiento efectivo de las pensiones de alimentos, muchas veces, como sociedad, creemos y caemos un poco en la tentación de aplicar el derecho penal a esta materia. Reconozco que en Chile eso no sucede y me extraña que no haya pasado, porque es un tema que sucede en otros lados y que siempre tratamos de solucionar nosotros inventando nuevas figuras penales creyendo que eso soluciona el problema, pero es interesante poder entender que existe una corriente que puede establecer que el incumplimiento de una obligación de pensión de alimentos es más que una mera deuda civil, o es más que un procedimiento ejecutivo, como decía Alicia. El legislador establece muy claramente que cuando estamos frente a una pensión de alimentos que fue decretada o autorizada por una resolución judicial,
eso tiene mérito ejecutivo. Y esto es importante porque el legislador le da un trámite como una deuda civil, como un tema comercial, como un tema de ejecución, pero no entra directamente a poder establecer si es que el incumplimiento trae otro tipo de responsabilidades. Y entra a usar otras responsabilidades, una de las más serias sin duda, la responsabilidad penal. Y ahí surge el llamado auxilio de los penalistas, que dicen, por favor, no nos metan en esta área, esto es un tema completamente distinto, y qué bien jurídico el que se va a afectar, vamos a tocar derechos constitucionales, etcétera, y queda todo un caos, pero que es necesario, creo, y es posible que nosotros lo podamos determinar. Pero es necesario tener en claro que la mirada que hace el legislador frente al incumplimiento es un incumplimiento civil o comercial. Y su proceso de ejecución con otros apremios especiales como arraigos, como arrestos nocturnos, etcétera, etcétera, siempre está vinculado a un tema más bien de ejecución de una deuda, de un crédito, tiene mérito ejecutivo, a más que un tema de pena. Sin perjuicio de eso, nosotros no, aunque como les explicaba, no es un tema muy estudiado y porque no, derecho de alimentos, derecho de familia con el derecho penal no se llevan muy bien al parecer, sí existen ciertas figuras que tienen ciertas sanciones penales en nuestra legislación. Y eso es un poco lo que le quería señalar. Alicia explicó, y muy bien, que cuando se solicita la pensión de alimentos en el procedimiento propiamente tal, existe una serie de requerimientos de información. Y el legislador estableció, al menos en la ley de pensión de alimentos, 4 figuras que tienen sanciones penales. Podríamos entrar a discutir si es que estamos frente a un delito propiamente tal o una figura penal con los elementos del tipo penal propiamente tal, pero al menos sí tienen ciertas sanciones penales. La primera de ellas es el ocultar la fuente de ingresos del alimentante. Es decir, el que es demandado en un juicio de alimentos y se le exige que entregue en el fondo cuáles son sus fuentes de ingresos y directamente las oculta. Y se establece para esto una pena de prisión, es decir, de 1 a 60 días. Pero llama aquí la atención que esta figura, al igual que las que vamos a ver, les voy a enumerar un poco más adelante, no dice relación y no pretende solucionar o sancionar directamente por el incumplimiento de la obligación. Aquí el bien jurídico protegido, el bien jurídico que nosotros llamamos los penalistas, lo que de verdad se intenta proteger para establecer que una conducta es delito y que esa conducta va a tener una pena, es la correcta administración de justicia, pero no dice relación necesariamente con el incumplimiento eventualmente culposo o doloso de una obligación de pensión de alimentos. Aquí lo que se castiga es que al tribunal no se le están entregando los insumos necesarios para dictar una correcta resolución. Entonces eso también es importante, que ya tenemos desde un punto de vista que el legislador establece esto como un tema meramente de título ejecutivo, y cuando establece sanciones no está orientado a un incumplimiento doloso o un abandono de las obligaciones alimentarias. También la segunda figura que les quería comentar es cuando se aportan documentos falsos o se omite la declaración jurada que se exige en el procedimiento que lo referimos anteriormente. Entonces, esta figura es interesante porque señala que, voy a leer parte, dice: el demandado que no acompañe todos o algunos de los documentos requeridos o no formule la declaración jurada, así como el que presente a sabiendas documentos falsos, o el tercero que los proporcione maliciosamente o se omitan algún dato relevante con la facilidad de ocultar ingresos, será sancionado con las penas del artículo 107 del Código Penal. En sencillo, es aportar ciertos documentos falsos e inexactos o omitir esta declaración jurada. También volvemos a que lo que le interesa al legislador en este caso es proteger la correcta administración de justicia y no otro. Y es tanto así que se refiere a las penas del artículo 107 del Código Penal, y que este artículo lo que refiere precisamente es cuando se presentan testigos, peritos o intérpretes falsos en juicio. Es decir, estamos viendo un tema dentro del proceso, del debido proceso en cuanto a términos de la correcta administración de justicia, pero no desde el punto de vista del tema alimentario. La tercera figura que también encontramos es cuando se presentan documentos inexactos o se omite información relevante, que es eventualmente la declaración jurada, y que ésta será sancionada
conforme a las penas del artículo 212 del Código Penal. Es decir, nuevamente, la pensión de alimentos se remite a una conducta específica dentro de un procedimiento y se refiere a un artículo o una sanción ya establecida en el Código Penal, que no es otra lo que se llama el perjurio residual. Los penalistas dicen el perjurio residual porque en realidad es que cuando los casos que no se preveyeron en ese título dentro de un procedimiento se presentan en testigos falsos, o sea, asimila nuevamente al mismo bien jurídico protegido. Y la última figura, que es quizás tal vez un poco más interesante, en lo que queremos, a lo que quiero apuntar, es cuando se oculta el verdadero paradero del demandado para evitar notificarlo o evitar que cumpla los apremios que antes se solicitaron. Es decir, aquí tal vez podríamos tener orientado una temática un poquitito más vinculada al cumplimiento efectivo de la pensión de alimentos, porque significa que yo estoy ocultando a alguien para que lo demande, para notificarlo al principio o para que no le apliquen los apremios. Sin embargo, esto es una pena muy baja, tiene asignada solo una pena de reclusión, entonces es decir, reclusión nocturna, es decir, una pena muy baja. Y lo importante es señalar que la aplicación práctica de estas figuras, es decir, si yo he visto alguna vez alguna investigación penal en sede de fiscalía que involucre la participación de algún juzgado penal, no lo he visto, ¿no? Muy poco, casi no se da. Y eso es precisamente porque lo que se protege es un bien jurídico distinto que al que le interesa a la gente. A la mayoría de las personas les interesa que le paguen la pensión de alimentos, que los de apremios sean efectivos. No necesariamente una condena penal, y menos cuando lo que se persigue es que se dé una correcta administración de justicia y no una sanción real por el incumplimiento efectivo del pago de la pensión de alimentos. Y finalmente, como para terminar un poco esto y pasar por un poco más algo más entretenido, obviamente las únicas sanciones penales relativamente relacionadas con esto se ha pasado en la simulación de contratos que se hace cuando se intenta, en el fondo, simular actos jurídicos y derivar o sacar bienes del patrimonio para no poder cumplir una obligación. Entonces, pero eso está vinculado indirectamente porque en realidad lo que se está sancionando es la simulación del contrato, la falsedad de instrumento público, privado, etc. Es otra figura. Entonces, viendo esto y teniendo presente que nosotros como en nuestro país no hemos considerado el derecho penal como herramienta, y no es que yo esté diciendo que sea necesario hacerlo, simplemente estoy diciendo que es interesante conversarlo. Tenemos casos como en España y como en Perú, que está cerca donde yo, la ciudad que yo vivo, que es Arica, que sí ha establecido ciertas figuras penales específicas para el incumplimiento de las obligaciones de la pensión de alimentos. Y le dan un foco distinto, porque lo que ellos señalan que es una omisión de asistencia familiar o directamente un fraude alimentario. Es decir, aquí ya la nomenclatura y la calificación es distinta, porque se le da una visión diferente. Lo que se persigue en estas figuras ya es directamente sancionar a quien con cierta intención, teniendo los medios, porque lo quiero explicar, que tenga los medios para pagar una pensión de alimentos, no lo hace, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, el caso español, que habla específicamente de un delito de abandono familiar dentro del título del capítulo de los derechos y deberes familiares, y que su artículo 227 señala lo siguiente, lo leo para que veamos y comparemos con lo que nosotros tenemos, ¿no? Dice, la persona que deja de cancelar por 2 meses consecutivos, o 4 meses no consecutivos, separados, cualquier tipo de prestación económica, ojo que aquí no se está refiriendo solo a un tema de pensión de alimentos, pero se refiere a cualquier tipo de prestación económica cuando sea solamente a favor de los cónyuges o excónyuges o de los hijos, ¿no? Y establecida esta sí en una sede judicial en supuestos distintos, no solo a la pensión de alimentos, porque aquí lo amplía la separación legal, a la nulidad de matrimonio, a los procesos de filiación y al proceso de alimentos. Es decir, establece una sanción penal para quien incumpla el pago, eventualmente podría ser una compensación económica en un proceso de divorcio también, no solo el tema de la pensión de alimentos. Y establece una sanción que va de 3 meses a 1 año de privación de libertad y la multa correspondiente. Es interesante, ¿por qué lo que quiero señalar? Porque ellos decidieron y se jugaron por esta opción. Y no solo se jugaron por esta opción, sino que también van preparando
y van estableciendo características propias a este delito. Por ejemplo, ellos aceptan, como los penalistas entenderán, cuando uno quiere reparar celosamente el mal causado que configura un atenuante de la responsabilidad penal, ellos la tienen establecida para este caso específico, pero es el pago de la pensión de alimentos que se da, ¿no? No hay otra reparación, sino es el pago. Y eso es interesante. Y además que dentro del mismo proceso penal se puede solicitar el cumplimiento compulsivo de la obligación civil que se debe. Es decir, aquí hay una especie de unión, que es lo que yo considero interesante y lo que quería un poco plantear, dentro de un proceso penal, pero también con una orientación específica, que no es, como tenemos nosotros, orientada a la correcta administración de justicia, sino también orientada al pago efectivo, ¿no? Y por eso tenemos una atenuante específica y la posibilidad que en ese proceso también exista esta ejecución. Estas figuras nuevas, o estas figuras que no son tan nuevas, tienen 25 años, han tenido otras modificaciones hace 15 años atrás, no descartan los otros delitos que tiene nuestro Código Penal en materia de familia o deberes y derechos de familia, ¿no? Eso no está eliminado, simplemente se crían estas figuras específicas. Se mantienen, por ejemplo, otros delitos de matrimonio legales, suposición del parto, alteración de paternidad, sustracción de menores, etcétera. Eso se mantiene, son temas distintos. Y incluso más, lo que es interesante en el caso español, que ellos tienen una obligación general que establecía en el artículo anterior al que habíamos hablado de este delito específico, que es en el fondo la necesidad o obligación de resguardo moral y económico en las relaciones de familia. También lo establece, en términos generales, ¿no? Y en términos más amplios, porque ahí incluye no solo el caso que vimos, que era el cónyuge y los hijos, sino también los ascendientes. Es decir, esta es sí una figura más clara y más específica en relación al pago de una pensión de alimentos o al pago de una compensación económica derivada de otros temas de familia, pero no descarta lo anterior. Temas interesantes que yo les puedo señalar que se han entrado a discusión como aplicación práctica de esta figura. Primero dice que algunos fallos han señalado que si usted, porque yo me pongo inmediatamente como penalista el tema de la intención o el dolo, ¿no? Si yo, no me van a castigar por un delito si es que en este caso no pago una compensación o una pensión de alimentos si yo no tengo los medios para hacerlo. Entonces, ellos han señalado una serie de posturas y dicen que si eso fuese así, el que tiene, en este caso, el alimentante tiene la obligación de solicitar en la sede correspondiente la rebaja de pensión de alimentos, ¿no? O sea, no venga a defenderse ahora en términos penales que usted no puede pagar, ¿no? Porque usted tuvo la opción y tuvo que haberlo hecho en la vía correspondiente, que obviamente en el tema de jurisdicción de familia. Como les señalaba, se ordena el pago como una especie de reparación al daño, un atenuante importante, y hay un fallo bien interesante que habla de una obligación natural, que tiene, este es un caso que el padre, en el fondo el padre que tenía pensión de alimentos dice, yo ya me perdí el trabajo, tengo otros problemas, estoy acá con mi padre, qué sé yo, y el fallo le dice, mire, usted tiene una obligación natural de primero proveer la necesidad de sus hijos, después la suya. Además, si usted no solicitó en su momento el ceso, la rebaja de los pensiones de alimentos, no puede venir ahora en esta sede penal a entrar a discutir eso. Esto es distinto y lo quiero dejar muy claro, que como para los penalistas que pueden que se les esté dando alguna inquietud, esto no quita que acá se deben cumplir todos los elementos que configuran una responsabilidad penal o los elementos subjetivos que nosotros hablamos del tipo penal. El dolo para algunos, es decir, yo tengo la intención de querer incumplir una obligación de pensión de alimentos. Esto es una herramienta más que puede ayudar, pero lo que está claro, y ninguna persona que siga el derecho penal lo podría ayudar, que aquí lo que se sanciona no es el no pago, sino el no querer pagarlo, pudiendo, teniendo los medios, las facultades para hacerlo. Creo que eventualmente estoy como en el tiempo. Puedo comentar, por ejemplo, también los casos peruanos, que también tienen un artículo muy parecido a este y que entró en algún momento en algún conflicto por el tema de los tratados internacionales y el tema de la prisión por deuda. Se estimó que esto no era así y armaron una figura muy parecida a este tema cuando el empleador hace esta especie de apropiación indebida de algunos dineros que no le pertenecen, pero que él lo administra, como el pago de las cotizaciones previsionales, por ejemplo. Y creo que en el fondo, para finalizar, es importante ver y poner
este tema en discusión. ¿Nos sirve el derecho penal para lo que nosotros queremos? ¿Nos sirve como para que efectivamente una sanción penal sea un aliciente para cumplir la pensión de alimentos que se deuda? ¿Vamos infringiendo o no ciertas garantías o derechos constitucionales que están ahí en discusión? Y eso es lo que queda, yo creo, de forma interesante para que lo podamos conversar. Gracias, Mauro. Perfecto, magistrado, muchas gracias. Le invitamos también a todas las personas que nos están viendo, que hay mucha gente conectada, que por favor usen el chat que hay para hacer las preguntas que quieran a nuestros invitados, ya sea de manera general o también si lo quisieran hacer a alguna persona en particular. Vamos a continuar con el profesor Puente-Alba, quien ya fue presentado por el decano Marco Vega, para actuar. Yo creo que hay mucho tema que ya se ha abierto y usted también tiene la experiencia relativa a este tema. Así que, profesor Puente-Alba, usted con la palabra. Muchas gracias, Mauro. En primer lugar, quiero agradecer la gentil invitación de la Universidad de las Américas, de la directora de la Escuela de Derecho y vamos a desclasificar información, mi ex compañera de curso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que nos liga esa experiencia vital y además de estar dedicados a la academia. Muchas gracias al decano, profesor Marco Vega, al decano Mauro Lombardi y saludar especialmente a Sergio. Estoy muy feliz de poder estar aquí y compartir desde esta perspectiva. Cuando la profesora Castillo me invitó a este foro, yo le dije, oye, pero tú sabes que yo no soy civilista. Y bueno, me dijo que justamente por eso me invitaba, porque nos interesa ver distintas visiones y la visión del derecho constitucional, además, tan de moda últimamente. Acabamos de tener el evento constitucional más relevante en los últimos 40 años en nuestro país y tenemos una oportunidad tremendamente interesante de poder abordar estas materias también desde esa perspectiva. En primer lugar, diré algunas cosas que pueden parecer obvias, pero quiero motivar la discusión a propósito de eso. Chile se caracteriza en el marco del derecho constitucional comparado, junto con Argentina, como uno de los países que no tiene regulación de la familia en el marco constitucional. Es extremadamente parco, como ustedes bien saben, el artículo primero dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, punto y guión. Y establece una obligación genérica del Estado de dar protección y propender por su fortalecimiento. Esto desde alguna perspectiva se puede encontrar como negativo, pero yo soy de aquellos que dicen que es un elemento positivo, porque creo que las constituciones, mientras más democráticas son, menos regulación establecen de las instituciones fundamentales. Y paso a explicarme aquí, no es mi ánimo ser polémico, pero yo creo que hay que portar este debate desde esa perspectiva. La Constitución en sí, por definición, es un concepto que entra en tensión con la democracia. Las constituciones se hacen para limitar las democracias. Y desde esa perspectiva nosotros tenemos un desafío tremendamente importante, porque al parecer una interpretación mayoritaria del evento de la reforma constitucional, de la nueva constitución que vamos a probablemente tener en Chile, es justamente el desafío de profundización de la democracia. Y en definitiva, al parecer hay muchos sectores, no solo minoritarios, sino también mayoritarios de la sociedad chilena que tradicionalmente han sido excluidos y que tienen que tener voz en este nuevo marco constitucional. Y aquí aterrizo. ¿A qué sector me refiero específicamente? A las mujeres. ¿Por qué? Porque lamentablemente otro de los problemas políticos, económicos, sociales y jurídicos que tenemos en Chile está feminizado. Este problema de la deuda de las pensiones de alimentos atraviesa lamentablemente como el femicidio, como la violencia contra la mujer, como la exclusión del trabajo, al problema de la falta de inserción real de la mayoría de la población, porque las mujeres en Chile son la mayoría de la población, entonces la falta de inserción real de la mayoría de la población en las decisiones políticas importantes. ¿Por qué hago esta reflexión? Viendo un poco cómo se me pidió que abordara en esta materia la regulación comparada de estas instituciones en las constituciones, y no voy a decir que esta sea receta alguna para ponerla en nuestra futura constitución o no, solo voy a mostrar el panorama general y ahí veremos si nos parece que funciona o no, o cuál sería el panorama más óptimo.
pero voy a hacer unas referencias, espero lo más breves posible, y se me había olvidado poner aquí mi temporizador, pero ahí ustedes me penalizan si me excedan el tiempo, por favor. En la historia del derecho comparado europeo, por ejemplo, la primera regulación constitucional de la familia es en esa preciosa y lamentablemente breve Constitución de la República Federal Alemana de Weimar de 1919, que dura exactamente hasta que Hitler termina con el derecho constitucional alemán. Bueno, en esa constitución establecía una cosa tremendamente importante, que era la posición de igualdad de los cónyuges en el matrimonio. Y es la primera constitución que lo establece, que establece una regulación y que además establece una regulación igualitaria. La constitución revolucionaria de la España convulsionada antes de la guerra civil, los gobiernos socialistas españoles establecen una concepción que es posteriormente muy atacada por el derecho constitucional, pero tremendamente interesante y que a lo mejor sería interesante mirarla, por eso nada más la pongo de relieve. La Constitución de 1931, España regula la familia como una unidad económica y cultural. Y como la define como una unidad económica y cultural, establece una serie tremenda, una profusa regulación de derechos de protección de la familia y de obligación recíproca de los cónyuges entre sí. La Constitución de Irlanda, lamentablemente, en 1937, establece también una obligación de familia. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque es la única constitución que establece un rol predeterminado para la mujer. Y dice, la mujer está destinada a las labores domésticas. Con todo el horror que eso nos puede parecer hoy en día, esa constitución irlandesa establece la obligación que tiene por ende el marido en el eje patriarcal. Recordemos que junto a Chile, nosotros durante bastantes décadas, Irlanda ostentaba el récord de ser los países más católicos del mundo, con todo lo bueno y lo malo que eso acarreaba, digamos. Es la Constitución portuguesa, 1976, establece una interesantísima regulación porque dice que la familia es objeto de protección social. Bueno, en el ámbito latinoamericano, nuestra regulación de familia por primera vez aparece en la Constitución del 80 y, como yo les digo, en esa forma parca. Dice que es el núcleo fundamental de la sociedad. Hay otras realidades latinoamericanas. Hay determinados países que tienen una regulación básica de la familia. En estos escasos minutos no puedo profundizar en ello, pero quiero solo provocar la discusión o dejarla planteada, y las personas que quieren investigar después también pueden profundizar sobre eso. Costa Rica, por ejemplo, El Salvador, Honduras, México, Perú y Uruguay establecen una regulación constitucional de la familia que va más allá del concepto. ¿Por qué digo del concepto? Porque nosotros en la Constitución chilena tenemos un concepto de familia. Decimos, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y merece protección del Estado. Es un concepto, no es una concepción. Desde la perspectiva de los derechos humanos, en realidad, y bajo mi perspectiva, eso es ventajoso, porque el hecho que no defina en la concepción de familia admite una realidad a la que me voy a referir de esta presentación, que es la diversidad. Hay una familia en Chile, hay muchas familias, bueno, y en el mundo claramente el reconocimiento de las diferentes realidades y de las curiosamente una mayor protección que la regulación exhaustiva con una regulación exhaustiva, precisa, superabundante de la familia. Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Panamá y Venezuela. Curiosamente, el eje del hiperpresidencialismo latinoamericano, del nuevo constitucionalismo latinoamericano, República Bolivariana de Venezuela, Ecuador y el Estado Plurinacional de Bolivia en sus nuevas constituciones regulan exhaustivamente la familia. O sea, hay una preocupación de hacerla objeto de protección social, pero también regular muchas cuestiones que para un derecho constitucional liberal serían un poquitito invasivas. Ecuador, por ejemplo, reconoce, la única constitución en el marco latinoamericano que reconoce explícitamente los diferentes tipos de familia. ¿Y por qué ligo esto con el empoderamiento de la mujer? Vamos a tener una convención constitucional paritaria,
con igual número de hombres y mujeres. Se nota que esta norma no lo hizo un matemático, porque ustedes me dirán cuál es la mitad de 155, 77,3. Yo creo que ahí deberíamos aceptar que haya más mujeres que hombres entonces en la Convención Constitucional Paritaria. Yo veo que es la única forma de resolver ese incordio con la matemática. Dicho esto, se dice que las constituciones hacen dos cosas fundamentalmente, tradicionalmente, y esto viene de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es organizar el poder y establecer un catálogo de derechos y por ahí también los deberes constitucionales. Desde esta perspectiva es muy interesante considerar que en esta misma idea inicial de que la Constitución es esencialmente limitación de la democracia y por otra parte que estamos pidiendo al parecer mayor ampliación de este concepto de democracia, es que me permito citar aquí a Rosalind Dixon, que dice, es una autora americana que señala una cosa bastante interesante, dice, cuidado con poner énfasis, y ahora que vamos a hacer una convención constitucional y vamos a escribir una constitución en convención que después va a ser ratificada plebiscitariamente o no. No podemos adelantar las cosas, pero todo hace presagiar que ese es el camino que deberíamos seguir, ¿verdad? Dice Rosalind Dixon, cuidado con poner mucho énfasis en aumentar la lírica de los derechos y descuidar la distribución del poder. La distribución del poder es más importante que el catálogo de derechos. El catálogo de derechos es importante, sin duda, porque otorga orientación a los tribunales, orientación a la jurisprudencia, principios constitucionales que sirven para interpretar las leyes y todo aquello. Pero la distribución del poder es importante. Y aquí, en resumen, ¿qué quiero decir? En la medida en que las mujeres exijan una redistribución del poder en Chile, estos temas van a aparecer naturalmente y van a ser regulados de otra perspectiva. Yo no quiero hacer una crítica a cómo hemos regulado estas situaciones en Chile, se ha hecho esfuerzos sobrehumanos sobre esto, pero me atrevo a decir con el impacto cultural que el derecho implica en que como no tenemos una concepción feminista del derecho constitucional, los temas de familia en general para los hombres son cargas que hemos visto esta respuesta cultural tan extraña y que nos ha parecido a ratos aberrante, pero tan común. Es decir, que haya gente que sea capaz de decir que no tiene medios para el sustento de sus hijos, y eso es absurdo en el mundo moderno, digamos. Y eso en gran medida se debe a el enfoque machista de las relaciones de familia y el segundo plano a que ha estado tradicionalmente sometida la mujer en estos aspectos. Se da la paradoja, como dice Roberto Cargalela, o sea, tenemos tradicionalmente congresos nacionales y parlamentos compuestos por hombres que han tenido que legislar la inclusión de la mujer, y eso es verdad. Diputados y senadores con apellidos europeos que tienen que hablar de cupos y de cuotas de los pueblos originarios, que estaban antes que el mestizaje llegara a estas tierras. En fin, personas heterosexuales que tienen que regular la situación del matrimonio igualitario de las personas del mismo sexo, etc. Una serie de cosas que se dan por las anomalías que la exclusión del poder tradicionalmente ha tenido en Chile. Y por último quiero seguir ahondando en esta discusión desde el punto de vista de la distribución del poder, que esa es la mirada que yo creo prioritaria que debiese darse a esta materia. Y digo, en la medida que la mujer está incorporada, a lo mejor las medidas que se propongan van a ser más eficaces. Y en la medida que hagamos ciertos reconocimientos básicos, por ejemplo, que la responsabilidad de los hijos es tanto de padres como madres, nos parecen cosas obvias, pero yo creo que tenemos resabios de regulación en nuestra legislación chilena actual que implican todavía esa feminización de las cargas y esa masculinización de los derechos. O sea, cuando se produce la ruptura matrimonial, lo más habitual es que ni se discuta que los hijos quedan a cargo de la madre y que el padre tiene derecho entonces a lo que antiguamente llamábamos visitas, lo que hoy día se llama la relación directa y habitual, ayúdenme los civilistas ahí, irregular.
y los chantajes que se producen también por este mismo problema, que también son tan criticados, y no es que sean justificables, pero son explicables, los chantajes que a veces las mujeres hacen respecto de el cuidado personal del hijo y el régimen de visitas ligado al problema alimentario. ¿Ah? O sea, ¿cuántos abogados hemos tenido que absolver consultas o tener situaciones en que yo incluso he escuchado mujeres consultantes que me dicen, no, yo no quiero que reconozca el hijo porque no quiero que tenga relación con él, pero quiero que me pague alimentos. Ya, pero es que si no hay un reconocimiento de la afiliación, no hay obligación. Ah, entonces ahí sí. Y bueno, son todas distorsiones que tenemos por, a mi juicio, no tener claramente establecido cultural y jurídicamente la igualdad de géneros en la responsabilidad parental. Quiero matizar con esto con la realidad, porque los abogados y sobre todo los profesores de derecho somos muy dados a establecer unas teorías maravillosas y pensar que si uno escribe cosas en los textos legales y constitucionales, se va a producir una magia, así como en la escuela de Harry Potter, y se va a hacer realidad lo que nosotros digamos con palabras. Esto de la palabra y la magia no lo digo solo en términos de sandez, es culturalmente muy importante en la cultura occidental que las palabras produzcan acciones, y de hecho el derecho funciona con palabras que se conjugan y producen un cambio en el mundo sensible de la realidad. Pero habitualmente desconocemos y no nos interesa conocer la realidad para inventar soluciones, y eso es gravísimo. Y eso es gravísimo. Entonces, si hablamos de la obligación de alimentos, tenemos que necesariamente mirar qué realidad es la realidad de las familias en Chile. ¿Cuál es la realidad de los hombres y mujeres a los cuales estamos llamados a regular, a poner incentivos positivos, negativos? Como decía el profesor Álvarez, si vamos a poner a jugar la respuesta penal acá, o como magistralmente nos explicó Alicia, todos los mecanismos que en los últimos 25 años se han ido diseñando para que las personas cumplan una función básica, digamos, yo no soy naturalista, pero alguien diría de derecho natural. O sea, si uno trae un hijo a este mundo, tiene que hacerse cargo de eso. Pero bueno, vamos a ver cómo es la realidad. En el censo de 2017, de los 19 millones de habitantes que tiene esta República de Chile, nos organizamos en exactamente 5.600.000 hogares. Hay 5.600.000 hogares. De esos 5.600.000, 1 millón aproximadamente son hogares unipersonales. O sea, una persona que habita sola, bueno, cuyo es mi caso, por ejemplo. Yo vivo solo en este departamento. Yo soy parte del millón de personas que estamos en esta situación. Por otra parte, hay aproximadamente 1 millón de hogares extendidos, o sea, donde hay mucho más que papá, mamá, hijo, está el abuelo, el tío, el allegado, etcétera. Pero este es el dato que es tremendamente relevante. Hay 717.732, repito la cifra, 717.732 hogares monoparentales. Y de esos hogares monoparentales, el 95% son mujeres. Es la mujer con sus hijos. Allí entonces es donde está la base del problema, y por eso nos explicamos las impresionantes cifras que nos acaba de señalar Alicia. Hay 140.000 hogares compuestos, hay 370.000 hogares sin núcleo, y hay 2.372.268 hogares biparentales con hijos. O sea, la legislación chilena le está hablando a menos de la mitad de las familias chilenas. A eso quiero poner de relevancia. Tenemos que mirar primero cuál es la composición de las familias, porque no está el derecho chileno dándole respuesta a 3.227.732 familias. 3.227.732 familias no son papá, mamá e hijos, y son la mayoría de las familias que hay en Chile. Y a esas no les estamos dando respuesta. Yo no tengo la respuesta desde el punto de vista técnico, y esa es la maravillosa irresponsabilidad del académico
nosotros nos preocupamos de investigar. Estos datos fueron producto de una investigación de un ayudante mío, y él hizo una tesis maravillosa, se llama Camilo Mancilla Cayupán, la pueden buscar, su tesis, acerca de justamente la composición de las familias en Chile y cómo el derecho no da cuenta de la realidad a la que tiene que servir. Espero no haberlos decepcionado con mi exposición, porque no tengo una receta de lo que debiésemos hacer en la Constitución, pero sí de lo que no debiésemos hacer. Y en la Constitución no debiésemos regular para menos de la mitad de las familias chilenas. Si vamos a poner regulaciones constitucionales, tenemos que mirar nuestra realidad. Y esta es nuestra realidad. Y con esa realidad tenemos que construir una democracia lo más amplia para todas y todos los habitantes de esta república. Estoy feliz de poder contestar las preguntas que eventualmente hagan y las discusiones que podamos hacer, y reitero el agradecimiento por haberme invitado a conversar acerca de estas ideas sobre los alimentos y la familia. Muchas gracias, profesor Puente Alba. La verdad es que muy interesante lo que plantea. Abrió a ojo 10 temas nuevos, ¿eh? Por lo menos. Realmente son muchísimos los temas que se han ido abriendo. También nos han ido llegando algunas preguntas. Y yo quisiera partir esta ronda con la directora Castillo. A mí me gustaría saber si usted tiene una explicación, porque usted misma describe todas las herramientas que existen en la ley para hacer cobrar la pensión. Sin embargo, habían 400.000 solicitudes o pensiones no pagadas que no ocuparon estas herramientas. Y de pronto sale el 10% y explota esta situación. Entonces, lo primero que me gustaría saber es, ¿por qué cree usted que no se habían utilizado las herramientas legales que existían previamente? Y si cree que para poder solucionar esto es un cambio de ley, es un cambio de conciencia, es un cambio de definición en la Constitución. ¿Cómo se hace ese cambio? A ver, gracias por la pregunta. La verdad es que se abre esta reflexión precisamente a partir de lo que un poco ha señalado Álvaro y Sergio, y que tiene que ver con los mecanismos que sabemos que existen, pero que yo creo, y ahí está la respuesta inicial, yo creo que los mecanismos se usan. Lo que pasa es que yo creo que no son efectivos para conseguir el fin. Es decir, yo creo que todas esas personas que iniciaron estas solicitudes ya habían presentado antes muchas solicitudes de arresto y no habían podido ser concretadas, o el respectivo, porque aclaremos algo para la concurrencia, que el hecho de que se vaya arrestado el alimentante que no cumple con la obligación alimenticia, no es que la deuda se pague con cárcel, no queda en cero, sino que efectivamente la deuda sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que necesita aquellos que están reclamando la pensión de alimentos y los alimentarios, o fundamentalmente las madres que están en el rol por sus hijos? Necesitan un fondo al cual poder recurrir para que efectivamente se les cumpla con la obligación alimenticia. Sergio hacía una alusión al tema de la prisión por deuda. Muy brevemente les voy a contar una experiencia litigando. Yo una vez interpuse en representación de mi cliente, que era un padre que efectivamente no pagaba los alimentos, pero no pagaba los alimentos porque no podía pagar los alimentos. ¿Y por qué no podía pagar los alimentos? Porque estaba cesante. ¿Y qué es lo que debería haber hecho él? Que es un poco a lo que aludió Sergio antes, que debería haber pedido y usado los mecanismos legales para pedir la rebaja o el cese de los alimentos, pero no lo había hecho por ignorancia. Entonces se le juntó una deuda gigante, y en aquella deuda gigante, ¿qué sucedió? Que se ejercían los mecanismos fundamentales para hacer pagar la deuda, pero no tenía con qué pagarla. Entonces, ¿qué presenté? Obviamente que ahí abro otra puerta y un poco le paso la pelota a Sergio, un recurso amparo. Entonces ahí está la gran pregunta de el recurso de amparo. ¿Es una medida que en definitiva se puede utilizar en el contexto de familia? Y habría que ir un poco a la estadística, cuántos recursos de amparo efectivamente se acogen cuando el alimentante no está en condiciones de pagar la pensión de alimento. Entonces, ¿cuál es la reflexión, Mauro? En la fila de aquellas que estaban reclamando por el 10% están aquellas que, según mi parecer o mi impresión, han ejercido las acciones judiciales de suspensión de licencia de conducir. A veces arraigo no les va a servir de nada porque el respectivo no va a salir del país, entonces no les interesa, no es una medida que vaya a ser eficaz. Han pedido los arrestos, se han ido arrestados, pero con eso no comen. Con el arresto los alimentarios no comen.
Entonces yo creo que da lugar a una reflexión mucho más fuerte asociada. Por eso tengo a Álvaro ahí cuando efectivamente es tal cual como lo dice él. Cuando yo le invité, me dijo, bueno, yo no soy civilista, claro, pero por ejemplo, estoy inventando porque yo no soy constitucionalista al mismo tiempo, Álvaro, pero hay a lo mejor un rol del Estado y una manera de meter al Estado para que efectivamente pueda ayudar o subsidiar dentro de este contexto, de alguna forma que efectivamente pueda servir como entiendo que sucede en otros países. Entonces, la respuesta, Mauro, a la pregunta es precisamente esa. Yo creo que los mecanismos los habían ejercido, yo creo que las órdenes de arresto las habían pedido, yo creo que las liquidaciones las habían pedido, pero no les han funcionado. Entonces no han llegado efectivamente al cumplimiento de las pensiones de alimentos, que es lo que requieren los alimentarios. Y en eso mismo le voy a dar al tiro la palabra al profesor Fuentealba para que tome justamente ese tema, que además es una de las preguntas que nos han llegado, justamente al rol del Estado. Pero antes quisiera preguntarle al magistrado si usted considera que el no pago de una pensión alimenticia podría equivaler en términos legales a un cuasi delito de homicidio, pensando en que hay la intención de provocar deterioro en la salud de las personas, digamos, porque los alimentos nos permiten vivir. Como magistrado, ¿cómo ve usted ese tema? Mira, es difícil responderlo, bueno, en realidad estaba mintiendo, fácil responderlo, pero es difícil hacerlo de forma popular. El derecho penal, o las figuras que se están tratando de asimilar como un cuasi delito de homicidio, a poder establecer que no paga una pensión de alimentos, me imagino vinculándola a que culpablemente no se paga, pero se puede causar un gran daño al núcleo familiar que hay de eso, vincularlo me parece un poco exagerado desde un tema de la dogmática penal. Hay ciertos, cuando yo planteaba que el derecho penal puede ser una carta abierta para que empecemos a discutir este tema, precisamente no podemos caer en que el derecho penal sea la única solución, ni a empezar a penalizar todas las conductas que digan relación con el pago de una pensión de alimentos. Puede ser el caso que la persona no tenga los medios efectivos para poder pagar la pensión de alimentos. Puede ser que la persona se enferme y en algún momento no pueda hacerlo. Pero creo que si es que existe la posibilidad de probar que esto está... Y mira, antes que esto yo creo que hay un tema para aclararlo. Yo lo explicaba un poco. Los bienes jurídicos, que es lo que uno quiere proteger en un delito, es muy claro y muy importante en el derecho penal. Si yo quiero proteger la vida, sanciono al que mate a otro. Si yo quiero proteger la propiedad, sanciono los robos. Si quiero proteger ambos, propiedad y vida, sanciono al que roba con violencia. Pero los bienes jurídicos se van adaptando, son nuevos, se pueden ir modificando. Hay bienes jurídicos que nosotros ya no los aplicamos hace mucho tiempo porque afortunadamente por un tema social y cultural hemos avanzado, como delitos, por ejemplo, por las orientaciones sexuales. ¿Quién podría decir ahora, aunque nosotros tenemos un delito vigente con eso, que eso afecta un bien jurídico relevante al derecho penal, la orientación sexual de alguna persona? Nada. Pero sí podríamos decir que a lo mejor el no pago de una pensión de alimentos y que afecta a un niño sí es un bien jurídico que merece ser protegido por el derecho penal, pero hay que establecerlo, ¿no? El derecho penal no tiene asimilaciones, está prohibido en sus principios, hay derechos constitucionales y legales que dice el derecho penal no se aplica por simetría, ¿no? Un caso parecido que está regulado como delito, aparece otro que se parece, yo no lo voy a sancionar. Entonces, es muy fácil, es interesante la comparación, muy interesante, pero desde mi punto de vista, para entrar a que el derecho penal se aplique de esta forma, hay que ver qué es lo que queremos proteger. Y eso que queremos proteger, ese bien jurídico, ponerlo en claro, en el papel y decir, por tanto, esta figura la vamos a sancionar con un delito. Pero tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos proteger. El legislador lo vincula mucho a un tema de crédito, un método ejecutivo. Y obviamente vamos a poder decir, respondiendo por decía Alicia, si yo quiero cobrar un crédito, no puedo pretender una prisión por deuda. Pero si yo estoy diciendo que no, la orientación no está en lo económico como crédito en sí mismo, sino porque en realidad deja una situación desvalida a un cónyuge, a un menor, puede cambiar la figura. Gracias, magistrado. Y retomando, profesor Fuentealba, no quiero dejar pasar el tema que se había tomado justamente momentos antes. Y hay una pregunta que tiene que ver justamente con eso, que dice, considerando que la obligación de dar alimentos surge del derecho del niño a recibirlos, ¿es posible cambiar y tener una alternativa en que el Estado se haga cargo de asegurar este derecho
a través de un bono, de un fondo, de otro mecanismo, y que después el Estado pueda perseguir este pago contra el alimentante? Muchas gracias, Mauro. Bueno, lo interesante es que justamente el proceso constitucional que vamos a enfrentar ahora va a poner de relieve qué es lo que queremos como sociedad para todas las problemáticas que podamos definir. Y efectivamente yo creo que en Chile, como en muchas otras cosas, tenemos una privatización de la protección social. Y la privatización de la protección social está dada porque fundamentalmente la protección de la infancia está entregada a la familia sin un apoyo de la sociedad. Y esa es una cuestión que es debatible porque depende de las concepciones de sociedad que nosotros tengamos, pero ya que la pregunta me la hacen a mí, yo creo que debiésemos avanzar en un mega sistema de protección de la infancia y de la familia, y de las familias, pongo énfasis en aquello, de las familias, por los datos que acabo de señalarles, son nuestros datos del censo 2017, nada más y nada menos. Tenemos que hacer un dispositivo territorial, y para eso el Estado tiene que invertir recursos, y entre todos, si nosotros criticamos, y con razón, la institucionalidad precaria que tenemos de protección de la infancia, que una vez más está privatizada, y bueno, con todas las críticas que se han hecho al Sename, pero yo como trabajé en el Sename y lo reconozco públicamente, no me gusta que se hable solo de la institución pública Sename. El Sename tenía a su cargo hasta hace 5 años atrás solo 7.000 niños, perdón, solo 700 niños de los 7.000 niños que están en el sistema de protección. Afortunadamente me acordé de las cifras. Todo el resto está a cargo de instituciones privadas que reciben subsidios estatales. O sea, una vez más nos enfrentamos al problema Estado subsidiario. Entonces la respuesta es sí. Yo creo que sin que el Estado libere a los padres de la obligación de alimentos, yo creo que un dispositivo territorial con protección social efectiva tiene que reaccionar toda vez que el Estado constate que un niño no está recibiendo alimentación de parte de su padre. Y en esos 717.000 hogares monoparentales, que yo dije el 95, entonces calculemos, 710.000 hogares que dependen de una mujer sola, que en general no recibe apoyo de nadie más para llevar adelante su familia. Si se constata esa situación, obviamente la sociedad tiene que reaccionar y el Estado debe proveer. Yo creo que sería bastante posible. De hecho, naturalmente no pude referirme a los sistemas comparados, pero así ocurre en Alemania, por ejemplo, así ocurre en Portugal, y muchos acá podrán decir, bueno, pero ¿cómo nos comparamos con países de alto nivel de desarrollo? Bueno, tenemos un per cápita más o menos parecido, y si no con Alemania, por lo menos con Portugal. Y Portugal es un país que hace 40 años atrás era más pobre que Chile. Entonces, ¿por qué no podemos aspirar a diseñar sistemas de protección social que puedan responder eficazmente y que nosotros podamos ver que la infancia, las necesidades de alimentación de los niños, alimentación digo en términos generales, me perdonan la gente que la audiencia que los abogados tendemos a hablarnos a nosotros mismos. Cuando hablamos de alimentación, hablamos de todo, de la vestimenta, de la educación, del techo. Entonces, eso tiene que ser una corresponsabilidad de la familia, de la sociedad, que es un actor que no aparece jurídicamente mencionado nunca. Yo lo pongo aquí sobre la mesa, la sociedad y el Estado, naturalmente. Yo creo que debiese hacerse cargo. Perfecto. Directora Castillo, se aprobó al menos la idea de legislar sobre un segundo retiro del 10%. Y lo que se vio en el primer retiro del 10% fueron un reclamo de algunas personas que esto vulnera la propiedad privada. Si es que se toma este dinero y finalmente se retiene ese 10%, se vulnera la propiedad privada de una persona. Y eso llegó a algunos tribunales. A mí me gustaría saber su opinión sobre si esta retención del 10% en caso de deuda alimentaria, ¿usted considera que altera o puede afectar la propiedad privada, que es un derecho por lo demás garantizado en la Constitución?
A ver, yo creo que siempre ese ha sido un gran tema frente a la existencia y un poco hay que pesar cuáles son, por un lado Sergio habla de los bienes jurídicos protegidos, Álvaro habla de la cierta preeminencia mirando desde el punto de vista constitucional. Yo creo que acá hay que ver un poco a quiénes estamos protegiendo y qué es lo que estamos protegiendo. La pensión de alimentos precisamente se establece porque existe una obligación que emana de lo que es la autoridad paterna, que está vinculado a los efectos de la filiación. En términos generales, mirando a los hijos. En el caso de los cónyuges sucede exactamente lo mismo, digamos, porque los alimentos también se deben entre cónyuges. Entonces yo creo que ya reconociendo la existencia de esta deuda y reconociendo la existencia de las respectivas obligaciones incumplidas, es donde se justifica que se utilicen los mecanismos que puedan llevar al cumplimiento efectivo de estos alimentos. No es el tema de la propiedad privada, evidentemente, y es un amplio tema que naturalmente es más propio del derecho constitucional o con su convergencia ahí con el derecho civil. Yo creo que existe tiene que existir una preeminencia acá de lo que se quiere resguardar y lo que se quiere proteger. Y en este caso hay un derecho que, tal como se decía, y partí yo enunciándolo dentro de lo que son los principios rectores, el derecho a la vida está número uno. Álvaro decía recién, es verdad, nosotros los abogados de repente hablamos entre abogados. El concepto de alimento es mucho más amplio que los alimentos propiamente tales, el derecho a la vida digna. Por parte de quién se ha hecho cargo de eso. O sea, evidentemente las responsabilidades que emanan del hecho de ser padre o de ser cónyuge por los alimentos que se deben entre sí, deben significar, y ahí recojo un poco lo que decía Sergio de lo que sucede en Argentina. Yo creo que eso es una medida, por ejemplo, efectiva. El hecho de que para pedir un crédito primero haya una investigación para saber si la persona está al día en el pago de los alimentos. Les digo algo más, al que se quiere divorciar, por ejemplo. Aquel que se quiere divorciar, si efectivamente tiene deuda, las pensiones de alimentos es como lo que nosotros enseñamos en la universidad, diciendo que es como un poco la cláusula de dureza, porque efectivamente uno demanda el divorcio unilateral con los 3 años de cese de convivencia, pero si no está al día en el pago de la pensión de alimentos es una manera de defenderse, aquel cónyuge que no quiere el divorcio. Entonces, ¿dónde voy? La obligación no nace porque es una obligación impuesta, sino que en definitiva es algo que nace, y vámonos un poco más atrás, del hecho de la responsabilidad que implica ser padre y de los derechos que surgen de la condición de cónyuge. Entonces, ese número uno es el que evidentemente marca que todo lo demás que se pueda afectar, que sería lo mismo que pensar en un juicio ejecutivo en materia de alimentos, o la suspensión de la licencia de conducir, o la retención en el caso de la devolución de impuestos. O sea, yo creo que ninguna medida que en definitiva toque el patrimonio de aquel que tiene una obligación adquirida de forma preliminar, se puede decir que está lesionando algún derecho que tenga un rango superior. Gracias, directora. Magistrado, hay una pregunta de Karina Piña. Ella pregunta, en una familia donde solo es el hombre el que trabaja y hay una ruptura matrimonial, el padre suele muchas veces no querer darle el dinero de los alimentos a la madre y señala que va a pagar el colegio, la salud. Yo me pregunto, dice Karina, si la mujer trabajó por el cuidado de los hijos y el hogar y no tiene profesión, ¿qué comen los hijos si la mujer no puede encontrar trabajo inmediatamente? Yo me encuentro, dice, con mujeres que se angustian mucho por eso y tienen miedo de no poder darles de comer a sus hijos. Usted como magistrado seguramente alguna vez pudo haber visto algo parecido a esto. ¿Qué opina de eso? Sí, mira, muy interesante la pregunta y muy práctica. De hecho, en mi experiencia como juez de familia, en un alto porcentaje, cuando se llegaba a algún tipo de acuerdo previo a un tipo de conciliación, generalmente la persona que tenía que pagar las pensiones de alimentos decía, sí, pero yo me hago cargo de pagar el colegio, el arriendo, ir al supermercado, que se compre la ropa, fondo que ella no administre mi dinero, ¿no? Y esa es una concepción cultural nuestra, pésima, y que es una violencia, directamente una violencia de género, una violencia económica en virtud de un tema de género. Principalmente, puede ser que trabaje la mujer y el hombre sufra esta violencia, pero es muy poco común. Y en realidad hay que explicar en estos casos que primero el pago de una pensión de alimentos sí puede ser para la cónyuge, pero es principalmente en este caso muchas veces para los hijos. Y que la persona que está a cargo de eso
tiene en el fondo que administrar ciertos bienes que le corresponden al hijo. No es un favor el pago de una pensión de alimentos, no es una dádiva. Yo no puedo poner condiciones como un regalo, ¿no? Yo te regalo esto, pero ocúpenla solo de la forma que yo quiero, o cuando yo quiero. No. Entonces hay que dejarlo muy, muy en claro. Y si bien la legislación acepta que, por ejemplo, en algunos casos ciertas prestaciones se descuenten de la pensión de alimentos, por ejemplo, el pago de los colegios, es decir, tiene que ser un tema de común acuerdo y muchas veces los tribunales tienen que verificar que el acuerdo a que se llega es voluntario, que no hay una presión, como en este caso sería absolutamente, y que es muy común que en el fondo tú no administras nada, yo llevo todo el dinero, yo me hago cargo de todos los gastos, pero eso tampoco es cuantificable. Es muy difícil decir, porque en fijar una resolución que diga y vamos a fijar el monto que el caballero diga porque él va a pagar esto, no, tiene que quedar establecido en un momento. Es muy común que lo soliciten, y salvo en algunos temas como muy puntuales, por ejemplo, yo me hago cargo de la casa es mía, yo la valoro en tanto, pero ahí va a vivir mi señora, mis hijos, y se descuenta la pensión de alimentos o algunos pagos de colegio, no se utiliza mucho, ¿no? No se utiliza, sí. Y el punto más importante es que a veces es el no pago, más que estas otras formas de que la ley autorice que sea muy consensuada, y tal vez demasiado, ¿no? La legislación en tema de alimentos es, como decía Álvaro, súper subsidiaria. Entonces, primero arréglenlo ustedes, y si ustedes, véanlo por ustedes solos, ¿no? El Estado no se mete en nada. Y solo si hay un conflicto, vamos primero a mediación obligatoria, y después, si no hay mediación obligatoria, lo resuelve. Entonces, es un tema de visión que también es interesante cambiar. Es decir, tenemos responsabilidad como Estado, como Poder Judicial, es decir, cambiar un poco esto como legisladores, pareciera que sí. Profesor Fuentealba, preguntan, en base a también algo planteó usted en su presentación, ¿qué países han resuelto este tema más adecuadamente? Como el caso que usted indicaba en Argentina. ¿Qué sistemas han sido más exitosos? Mire, ahí específicamente yo descreo, como lo dije en mi declaración inicial, de la belleza de la lírica sin tener respaldo en los estudios empíricos. Yo no tengo estudios empíricos respecto de cómo se comporta el derecho de alimentos en estos países. Lo único que podría decir es que al parecer los mecanismos que se han mencionado acá para poder controlar el cumplimiento o incumplimiento de la obligación son más creativos. En general, Chile como país en que se cumplen las disposiciones judiciales y las disposiciones legales tiene mejor récord de comportamiento que otros países en América Latina. Pero yo no tengo elementos de juicio como para pronunciarme en términos específicos si se cumple o no. ¿Qué podría mencionar? No en torno al específico cumplimiento de la obligación de alimentos, sino que sistemas de protección social más avanzados que el nuestro, eso es lo que me podría referir. El sistema uruguayo, por ejemplo, es un sistema, y claro, podremos decir, claro, pero aquí tenemos 19 millones de habitantes, en el Uruguay hay 3 millones y medio, los órdenes de magnitud son distintos para todo este, pero Uruguay desde la nada, hace 30 años atrás, ha hecho un esfuerzo enorme y tiene, yo diría, estándares europeos en protección de la infancia. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Apoyo y subsidio a las familias, que no obstante hoy día tener un gobierno de derecha, nadie ha pensado ni remotamente modificar el sistema de protección social uruguayo. Así, eso es lo importante también en países serios en que las políticas públicas se mantengan, no obstante los cambios de gobierno, cuando estas tienen alto nivel de apoyo social y no someter todo al tamiz de la ideologización. Por ejemplo, mientras aquí tenemos hogares de menores, y así llamados hasta el día de hoy, que hasta el nombre está desfasado de la doctrina internacional y incluso de los tratados internacionales de protección de la infancia, y tenemos hogares de menores de 100 niños, 150 niños. En Uruguay la máxima cuota de niños por hogar es de 15, y tienen cuidadores y cuidadoras que asimilen a una familia. Y eso en el caso extremo de niños que no tienen familia. También hay un ingente sistema de protección social y de apoyo económico y socioeconómico a la familia monoparental en Uruguay, que es el caso que podríamos mencionar.
la realidad brasileña, que es bien interesante desde el punto de vista de la institucionalidad, vale decir, porque la Constitución Federativa de la República Federativa de Brasil tiene una cantidad de derechos fundamentales reconocidos impresionantemente. Hay una institucionalidad de protección de la familia en el propio texto constitucional, pero en realidad de estado en estado cambia diametralmente. O sea, en Sao Paulo, en Río de Janeiro puede estar bien protegida, en Brasilia, que es la capital política, pero si usted se va al nordeste brasileño o se va al Mato Grosso, va a encontrar hasta trabajo esclavo. Entonces, tampoco podemos decir que las soluciones institucionales inmediatamente se transforman en transferencias de eficiencia en la asignación de estos recursos. Chile está al debe, justamente por el nivel socioeconómico que hemos alcanzado. Estamos singularmente al debe en medidas de protección social de la familia y de la infancia. Y yo creo que eso también es una situación clara. Chile está al debe en la protección de más de la mitad de la población, que son las mujeres, porque cuando es muy común lo que se planteaba aquí, quedan sujetas al desamparo y al chantaje, y esa cuestión cultural es la que tenemos que cambiar. Pero la cultura cambia por muchos medios, la educación es una forma larga de cambiarla, pero el derecho es una forma bastante rápida y eficaz también de cambiarla. Las soluciones tienen que ser creativas e imaginativas. Podría hablarle de las maravillas que es el sistema de protección social de la familia y la infancia en Europa, pero yo creo que seguir mirando para allá sin hacernos cargo de nuestra realidad es un poquitito ineficiente. ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que, como se ha dicho, que la sociedad se haga cargo también de la protección de la mujer y de los niños cuando la ruptura matrimonial implica que hay precariedad económica. ¿Ah? Perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer una última ronda con una pregunta más para cada uno. Ya vamos a llevar una hora y media, se ha pasado muy rápido en realidad, y además esto levanta más preguntas que certeza. Es bien impresionante el tema. Pregunta, en Chile el no pago de las cotizaciones previsionales es un delito. El no pago de alimentos podría serlo. Hemos visto hasta parlamentarios con deudas de alimentos. Una sanción, ¿qué les parece a ustedes, podría ser la inhabilidad para ocupar cargos públicos? Alicia. Yo creo que esa pregunta es más penal, así le paso la pelota a Sergio, pero más allá de eso yo lo opino como ciudadana. Yo creo que sí, yo creo que va por ahí. O sea, yo creo que muchas de las medidas que puedan ser efectivas, sin saber absolutamente nada de derecho penal, yo me dedico al derecho privado, yo creo que muchas medidas que en definitiva puedan resultar efectivas tienen que ver con, en el fondo, con privar a ciertas personas de cosas que quieran hacer, como era el caso de pedir el crédito, como es el caso en este caso de presentarse, no sé, para algún tipo de elección, ocupar algún cargo público. Creo que debería existir un registro, así como existe un registro de violencia intrafamiliar, que tiene que ver obviamente con una intención de proteger en ese caso. Creo que el no pago de las pensiones de alimentos, sobre todo la conducta reiterada del no pago de las pensiones de alimentos, y vuelvo a decir, cuando se puede hacer, porque también hay que mirarlo de los dos lados. También desgraciadamente hay muchas veces que hay realidades económicas que cambian y que las personas por ignorancia no piden en su oportunidad las rebajas de los alimentos o el cese, y se acumula deuda y aparecen como los grandes deudores frescos que no quisieron pagar y en realidad a veces no pudieron pagar. Entonces también creo que hay que hacer una distinción en eso, el no pagar pudiendo, donde efectivamente tengan los medios para hacerlo. Pero en cuanto a la pregunta puntual, yo creo que es una pregunta para Sergio que para mí. Magistrado, tomemos la pregunta entonces que dice Alicia, pero también quisiera agregarle una pregunta más también que me parece interesante. ¿Prescribe la deuda alimentaria? Por ejemplo, en el caso de que el alimentante se encuentre, si la persona que tiene que pagar la deuda, digamos, se encuentre cesante durante más de 5 años. No quisiera dejar pasar primero lo que planteó Alicia y después esta segunda parte de la pregunta. Mira, creo que respecto a la primera pregunta, todas las medidas que sirvan para un efectivo pago de las pensiones de alimentos va a ser bueno y bienvenido. Podemos tomar como ejemplo, por ejemplo, como sociedad somos muy buenos para cumplir con nuestros créditos en general, salvo sistemas económicos muy complejos, pero como sociedad chilena somos bastante
eficientes en nuestros pagos de nuestras deudas bancarias, de nuestras cuentas, qué sé yo. Pero no parece que es lo mismo en relación al pago de la pensión de alimentos. Y será que a lo mejor, como sociedad y como legisladores, nos hemos preocupado mucho de asegurar el correcto pago de deudas civiles que no tengan que ver con el tema familia, ¿no? Hace poco existe un sistema de registro de DICOM y que sabe que la gente que estaba o que está en un registro histórico y que deja de pagar un crédito bancario queda sin acceso al tema bancario. Y eso no sucede en este caso, y que podría ser un tema muy interesante. También el tema de postular a cargos públicos, por ejemplo, como decía Alicia, si alguien tiene una deuda de pensión de alimentos, podría quedar limitado al tema de poder postular a ciertos cargos. Entonces, se pueden buscar ciertos mecanismos para hacer más efectivo el pago sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, y uno de estos podría hacerlo. Porque nosotros también tenemos ejemplos en Chile de que es efectivo cuando nos ponemos como protección de entidades bancarias o sistemas financieros, hemos creado cierta institucionalidad y también cierta institucionalidad de facto que permite o que nos obliga a un pago más efectivo de la pensión de alimentos. Y eso es impresentable. Y respecto al tema de la prescripción de las pensiones de alimentos, es un gran tema. Es un gran tema porque vamos a encontrar jurisprudencia variada. ¿En qué sentido? En el sentido de poder establecer si esto lo vamos a asimilar a una obligación civil y por tanto vamos a tener que aplicar las reglas de la prescripción del Código Civil. Tenemos fallo en ese sentido. Hay otros que establecen y que dicen que en realidad el derecho a pedir elementos es imprescriptible y por lo tanto van generando y denegando y van, la ley mayor que es más civilista que yo, pero está en el Código Civil y que dice que en el fondo se pueden solicitar todas las pensiones de elementos adeudadas porque en realidad este es un derecho imprescriptible, puedo ir para atrás. Pero los fallos últimos de la Corte Suprema se ha dividido en establecer si hay un plazo de prescripción o no, y otra que ha dicho que son imprescriptibles hasta que alcance eventualmente la mayoría de edad. Y ahí empieza a correr el plazo de prescripción. Entonces vamos a encontrar las dos posturas, las que lo asimilan a un tema completamente civil y nos regimos por el tema civil, y otros que le han dado una vuelta por estimar que solo cuando se deje de, principalmente por la mayoría de edad, pero se termine la causa que obliga o justifica el pago de la pensión de alimentos, solo desde esa fecha comienza a correr el plazo de prescripción. Entonces tenemos más bien nuestras dos posturas. Profesor Fuentealba, se votó una nueva constitución. Me gustaría saber qué cree usted que tiene que plantear esa nueva constitución que todavía no se escribe para poder avanzar en este tema. Bueno, me voy a aprovechar de una idea que dejé poco desarrollada y conclusa al inicio. En términos bastante generales y aplicables no solo a este tema, sino que yo creo al necesario encuentro como sociedad que tenemos que hacer para definirnos, constituirnos una sociedad jurídicamente. Eso es una constitución, una sociedad se constituye jurídicamente y tenemos que pensar que esta constitución ojalá rija mucho tiempo, pero no dejarla amarrada para que nadie la pueda cambiar. Eso es lo primero que diría yo. Que la dejemos de una manera lo más light posible para que las nuevas sociedades la puedan cambiar, pero que al mismo tiempo tengamos pretensiones de regir a nuevas generaciones con ella. Lo que quería desarrollar era esta idea de Rosalind Dixon, que dice que muchas veces las élites, para mantener el poder tal cual está, otorgan derechos como sobornos. Entonces, aquí donde insisto, este sujeto difuso, pero yo creo que es un sujeto político y va a constituirse como un sujeto político, que es la mujer. No digo que todas las mujeres de la convención van a pensar lo mismo, porque eso sería además empobrecer el debate democrático, pero el sujeto mujer yo creo que va a ser oído, y es el sujeto mujer yo creo el que va a provocar un cambio en estas y otras materias, porque por primera vez se va a escuchar una voz fuerte en torno a una cuestión que tradicionalmente ha sido de exclusión. Yo creo que las mujeres organizadas en la Convención Constitucional no van a aceptar poner derechos como sobornos, van a pedir que se mueva el poder. Si se mueve el poder y se distribuye el poder y hay más democracia, las constituciones pueden ser muy exiguas en la cantidad de derechos que aseguren,
pero con pueblos empoderados le aseguro que no son sustentables esos sistemas políticos. O sea, no tenemos que esperar que haya una nueva crisis política que nadie vio venir, y aquí lo digo hidalgamente, digamos, y nosotros que estudiamos en las universidades y hacemos trabajo en las escuelas de sociología y todo, nadie vio venir esto. Ahora sabemos y podemos interpretar el proceso. Bueno, tratemos de poner claves entonces para que en el futuro no sea con menos democracia, sino que con más democracia. Y yo creo que en este tema es clave la inserción de la mujer, porque está feminizada la precarización económica que implica el incumplimiento de la obligación alimentaria. Cuando veamos una sociedad totalmente democrática y que la mujer esté en todos los medios de decisión, ahí a lo mejor podemos tener un nuevo arreglo institucional en esto y tener cargas más compartidas, pero hoy día la situación no es así. Hoy día es cosa de ver no solo el Estado, sino que pasemos revista a los directorios de las empresas públicas. Notable es, por ejemplo, y aquí me permito tomarme de la notable labor que ha hecho Alicia en la Cámara de Comercio, porque ha sido notable la inclusión de mujeres, pero fue una política que asumió esa institución para que en el centro de arbitraje hubiesen más árbitras. Y además mujeres, abogadas, jóvenes, juristas destacadas, como es el caso de nuestra querida directora de la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas. Eso son necesidades que se van planteando y que se van midiendo en un esfuerzo evolutivo. Tenemos que verlo así necesariamente. Yo creo que en la medida en que se distribuye el poder y se mueve el eje del poder, los derechos se van a dar como añadidura y no van a ser sobornos que una élite da a un cierto sector social para que se quede tranquilo, sino que van a ser cuestiones que se perciban como naturales respecto de una sociedad que efectivamente sintamos que todos la estamos construyendo. Todos y todas. Muchas gracias, muy ilustrativo y yo no tengo ninguna duda que estamos todos de acuerdo en ese diagnóstico y esperamos que lo que venga sea distinto. Creo que no habla bien de nosotros como país este nivel de incumplimiento en algo tan esencial y que perjudica a los niños, niñas y adolescentes en Chile. Así que es un tema pendiente, sin lugar a duda ha sido un tremendo aporte el de ustedes tres. Decirle a la gente que nos está mirando que las preguntas que no fueron respondidas se van a responder vía mail, porque es bien impresionante, uno no los vea, pero están ahí, es verdad que están ahí, y hago también extensiva porque han llegado muchos saludos y felicitaciones a los panelistas, agradeciendo el aporte y agradeciendo a Alicia que haya puesto también en debate un tema tan relevante para Chile como este. Así que vamos a ir cerrando. Les agradezco una vez más la presencia. Alicia Castillo, Sergio Álvarez, Álvaro Fuentealba, y también, por supuesto, no lo vemos, pero sé que está ahí. Ahí apareció justamente al decano de la Facultad de Derecho, don Marco Vega, también, que estuvo muy pendiente de todo lo que hablamos. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad con otro tema también que nos atañe a todo el país. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, buenas tardes.